Vamos a saludarla. Eliana, muy buenos días. ¿Qué tal, Eliana? Gusto de saludarte. Un gusto nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes el trabajo que realiza Flora Tristán. Sí, justamente queríamos conversar sobre este tema porque los adolescentes se han organizado, han sido, digamos, un poco la voz, ¿no? Han alzado la voz contra la violencia de género aquí en Villa El Salvador. Eso nos da bastante ánimo que los jóvenes vayan conociendo más sobre este tema de la violencia y así en algún momento erradicarla, ¿no? En nuestro distrito, donde cada vez las estadísticas también son altas, las estadísticas de violencia de género, los feminicidios, ¿no? Y los adolescentes, pues, de esta manera, junto con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, se han organizado, imagino con las instituciones, en alianza, ¿no? Con las instituciones educativas también se han unido para transformar ello, ¿no? Son como una voz potente que viene a trabajar sobre este tema de la violencia. Quisiéramos conversar un poquito contigo sobre cuáles son las cifras alarmantes que ustedes puedan tener en caso de violencia de género y embarazo adolescente. María, primero decirte que cuando las adolescencias o las juventudes o las mujeres elevan su voz, hacen escuchar sus propuestas, hacen escuchar sus necesidades y los problemas que les afectan, estamos evidenciando que las voces de las personas tienen poder. Y si son adolescentes, tienen poder para poder transformar no solo sus vidas, sino también el destino de un distrito. Un distrito que es sumamente violento, donde cada día 4 mujeres son víctimas de violencia, según datos estadísticos del CEM, del Centro de Emergencia Mujer y del programa Aurora. Entonces, encontramos que cuando las adolescencias articulan con el sector Estado, digamos, establecimientos de salud e instituciones educativas, pueden hacer llegar sus propuestas para poder proponer y evidenciar cambios en las juventudes y en las adolescencias, ¿no? Desde Flora Tristán tenemos un trabajo ya de largo alcance en el distrito, más de 30, 40 años, casi estamos en el distrito trabajando con lideresas, trabajando con mujeres. Hemos estado en los últimos años con instituciones educativas en varios colegios. Son 5 instituciones educativas donde hemos estado trabajando, como el Colegio Rey Juan Carlos de Borbón, Pachacútec, Naciones Unidas, República de Bolivia y Perú, Inglaterra, ¿no? Entonces, ahí hemos logrado que las adolescencias puedan ejercer su derecho a la participación, conocer más sus derechos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos, a recibir una información clara, científica, con evidencias, Claro. ¿no? A nivel de las escuelas, háblese de la implementación de la educación sexual integral, ¿no? Claro. Entonces, durante este periodo de tiempo hemos demostrado con resultados muy alentadores los cambios que ocurren con las adolescencias cuando tienen una información real, una información científica y ejercen su derecho al liderazgo adolescente. Sí, y si nos podrías un poquito dentro de toda esta empoderamiento, diría yo, a los jóvenes, a las adolescencias, ¿cuáles son estas acciones que ya han venido tomando y que les ha permitido reconocer, ¿no? Entonces has hablado de las alianzas con los colegios que han tenido, pero sí nos gustaría saber de repente cómo es que vienen desarrollando o se planifican desarrollar todos los conocimientos que han adquirido. Eh, Precisamente cuando el Estado, háblese de salud y educación, se juntan y articulan con las adolescencias, pueden tener resultados positivos. En el caso específico de las adolescencias, ¿qué hacían o cómo lo hacen? Como tú comentas, se articulan, ejercen, digamos, sus derechos a brindar información y a recibir información, también a la veeduría social han hecho encuestas de cómo el servicio de salud les está atendiendo, encuestas cómo la institución educativa brinda información en educación sexual, y ahí hemos reconocido que los y las adolescentes reconocen casi en un 96% que tienen derechos sexuales y derechos reproductivos y que son parte de los derechos humanos.
Y también a través de estos efectos, porque ellos aprenden, se fortalecen, aprenden, y el conocimiento no solo queda en ellos y ellas, sino lo Llevan el proceso. transmiten. Tú me decías, ¿qué hacen? Ellas aprenden, digamos, en cada escuela hemos trabajado con 30 adolescentes, pero el conocimiento no se queda con ellos. Los aprendizajes no se quedan con ellos. Ellos han hecho efecto réplica, enseñan lo aprendido a sus pares, porque muchas veces, María, cuando las adolescencias tienen alguna consulta, algún problema, no acuden directamente a los padres, a las Claro. madres, no acuden a veces ni siquiera a los directores, a los profesores de las instituciones educativas, recurren a lo que tienen en la mano, el internet, o recurren a sus amigos, ¿no? A sus amigas, ¿no? Claro. Entonces, ahí hemos encontrado que las adolescencias, en este efecto réplica de enseñar y todo lo que han aprendido, hemos encontrado que casi el 100% de las adolescencias reconoce que los celos, el control, son otras formas de violencia, Ujú. ¿no? Y que no son expresiones de un amor, sino de control. Y eso es bastante importante porque ya se está Claro. reconociendo que el amor no debe ser el que todo lo soporta, ¿no? El Ujú. amor no es control, el amor no es eh, conocer tus claves, no es dejarte llevar por alguna situación de amenaza, Ujú. sino tienen que reconocer que eso es otra forma de violencia. Claro. Y al mismo tiempo, nosotras desde Flora, en estos últimos años, en las escuelas que te comentaba, hemos trabajado varios ejes temáticos. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, que afecta demasiado a las adolescencias. Ujú. Y después de un periodo de trabajo, de enseñar lo que han aprendido, hemos hecho una segunda medición y han reconocido de un 41% al inicio a un 91% reconocen las diferentes formas de violencia, que antes no las dimensionaban como una necesidad de abordarla, de planificar Claro. su prevención, sino que ahora reconocen que la violencia de género es otra forma de control. Cerca Ujú. de un 91%, ¿no? Y otro dato bastante alentador en el que hacen, ¿no? Cuando enseñan lo que aprenden, Ujú. hemos reconocido e identificado que en el caso de temas como la diversidad sexual y los derechos LGTBIQ+, han reconocido una mayor conciencia de que existe una desigualdad ante la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Fíjate, al inicio, cuando no reconocían mucho, era un 17%. Pero Ujú. al final de un proceso largo, de hacer muchas actividades, ellos y ellas, con las lideresas, con promotores, hasta con sus docentes, se reconoce casi en un 90% las desigualdades que vive la comunidad LGTBIQ+, Ujú. ¿no? Claro. No podríamos negar que en las escuelas también hay adolescentes que tienen identidades diferentes y que son víctimas de un bullying homofóbico, ¿no? De violencias Claro. y de burlas. Y eso han hecho también escuchar, ¿no? Que las personas tienen derechos y que viven situaciones muy complejas de desigualdad de género, ¿no? Claro, qué importante todo lo que nos mencionas, Eliana, porque ha permitido que los jóvenes conversen, que hablen sobre este asunto, porque justo comentabas que a veces no tienen con quién conversar y van a otros medios que de repente no son los más indicados. Y ahora ustedes han tenido la oportunidad como organización de juntar todos estos jóvenes y hablar estos temas que muy poco se pueden tocar, incluso dentro de la casa, ¿no? Con la familia. Y bueno, y evitar todos estos problemas de violencia, tanto homofóbica como violencia de género, el tema de los embarazos. O sea, se ha podido a hablar sobre un tema que a veces es incluso hasta vetado con los jóvenes, ¿no? Como organización, ¿ustedes qué importancia les merece también este resultado que ha sido fruto, me imagino, de un gran trabajo, todo un proceso para poder hablar sobre este tema con los jóvenes? ¿Cómo lo ven ustedes ahora como organización? Son resultados alentadores Ya. porque no solo queda, nosotras tratamos de colocar también una sostenibilidad.
Y la sostenibilidad no la va a dar Flora Tristán. La sostenibilidad la da uno, en dos niveles, el Estado, a nivel de la articulación entre salud y educación, porque la prevención de un embarazo adolescente, la prevención de la violencia de género no solo es responsabilidad del adolescente, Ujú. ni del papá, es una responsabilidad articulada, donde Claro. salud, educación, padres, docentes y adolescentes y en alianza con el gobierno local hacen acciones para prevenir estas situaciones tan dramáticas como el embarazo adolescente, y no solo el embarazo adolescente, sino el embarazo producto de De una violación violencia. sexual, Ujú. que son los impuestos, que son embarazos forzados y que muchas adolescencias Ujú. sí las tienen muy cercana ahí en sus vidas, ¿no? También algo que hemos identificado y lo cual nos da mucho, nos alegra y son resultados alentadores, Sí. es que al inicio las adolescencias no reconocían que tienen el derecho a una participación política. Ujú. No reconocían eso como un derecho. Lo veían algo como, bueno, el alcalde escolar, la alcaldesa escolar, pero no reconocían que es su derecho a la participación política y que se hace eso también dentro de las escuelas. Aumentó, fíjate, de un 10% al inicio que no reconocían a un Wow. 75%, Qué donde bueno. es Es un alentador. resultado bastante alentador porque Ujú. cada vez tenemos más adolescencias, hombres y mujeres que se deciden participar en la vida política, primero en sus escuelas. Ya hemos acompañado varios y varias alcaldesas escolares, regidoras escolares, que Bien. inclusive dialogan con las regidoras del distrito y hacen eh, propuestas como algo que les afectó y que ha sido encontrado también y les sigue afectando es la violencia, que no solo las tradicionales, la física, la sexual, la económica, ¿no? La psicológica, sino que han encontrado la violencia a nivel de las redes sociales, Bien, bien, ¿no? O bien. sea, y eso Claro. es importante. Claro, qué importante entonces que los jóvenes hayan alzado la voz para evitar la violencia de género, reconozcan todos estos puntos que nos has mencionado y que ustedes como organización Flora Tristán, junto en alianza con organizaciones, hayan podido tener y lograr estos porcentajes altos sobre el interés de los jóvenes por conocer más sobre estos temas. Te agradecemos, Eliana, por esta importante entrevista y bueno, estamos en contacto para otros temas también que se puedan tratar desde el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Muchísimas gracias, Eliana. Muchas gracias, María, y gracias por el espacio también a Bien, Estéreo Villa. buen día.